Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias así nos lo permitan, los invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17 en la colonia Centro y pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter y nuestra página museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy, que es la conferencia sobre Eulalia Guzmán Barrón, esta gran maestra y arqueóloga mexicana, que fue también una gran promotora de la educación de las mujeres en nuestro país. Y para dar esta conferencia tenemos como invitada a la doctora Fabiola Bailón Vázquez. Ella es historiadora, doctora en Historia por el Colegio de México. Realizó dos estancias postdoctorales, una en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y otra en la Maestría en Estudios de la Mujer en la UAM Xochimilco. Actualmente es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y coordinadora de las licenciaturas en Humanidades e Historia de Arte en la misma institución. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es perfil PRODEP. Sus temas de investigación son la historia de la prostitución y el lenocinio en México, siglos XIX y XX, la historia del trabajo doméstico, la policía en la ciudad de Oaxaca y la historia de las mujeres en general. Ha participado como ponente, organizadora y coordinadora de mesas en diferentes eventos. Tiene varios artículos en revistas y libros colectivos, de los cuales destaca el de Eulalia Guzmán Barrón, Mujer del siglo XX. Asimismo, es autora de los libros Mujeres en el servicio doméstico y en la prostitución en la Oaxaca porfiriana, Sobrevivencia, Control y Vida cotidiana, y Prostitución y Lenocinio en México, siglos XIX y XX. Fue coordinadora junto con Elisa Spickman, Guerra del Libro, Vicio, Prostitución y Delito, Mujeres transgresoras del siglo XIX y XX, y recientemente fue reconocida por su trayectoria como investigadora y mujer líder por la SINACINTRA. Pues bueno, un gran currículum, felicidades, y es un placer para el Museo de la Mujer tenerla hoy dando esta conferencia. Adelante, por favor, doctora Fabiola Bailón Vázquez. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, quisiera agradecer a la doctora Patricia Galeana y también a quienes hicieron posible esta conferencia con motivo del aniversario del natalicio de Eulalia Guzmán Barrón, una figura realmente emblemática con una vida sumamente interesante. Pero que ha sido un poco olvidada, minimizada, ¿no? Por la historia, entre otras cosas, porque declaró haber descubierto los restos de Cuauhtémoc cuando no fue así, ¿no? Más adelante voy a hablar un poquito de este capítulo de ella. Me voy a permitir compartir la pantalla para empezar. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ahí está. Bueno, aquí tenemos una fotografía justo de este episodio que estaba señalando. En el fondo, del lado izquierdo, vemos a Eulalia Guzmán. Y bueno, es un episodio, ciertamente es un episodio en la vida de Eulalia, pero a mí lo que me gustaría destacar o de lo que me gustaría hablar un poco más es justamente de lo que quedó oculto o minimizado a raíz de este evento y que llevó, como señala Carmen Ruiz,
a que a Eulalia se le conociera más por lo que hizo mal que por lo que hizo bien, ya que se le identificara solamente como una de las primeras arqueólogas en México, ¿no? Sin embargo, Eulalia, además de ser arqueóloga, fue profesora, funcionaria y defensora de la educación de las mujeres y de las mujeres en general, ¿no? Y bueno, más importante aún, fue una mujer que, a diferencia de lo que se esperaba de las mujeres en aquella época, se involucró en muchísimos espacios culturales, intelectuales, científicos, políticos durante gran parte del siglo XX, ¿no? De hecho, su trayectoria es vasta, es diversa, con múltiples facetas que ciertamente están más vinculadas a la docencia y el desempeño de múltiples cargos administrativos que a esa parte de su desempeño como arqueóloga, ¿no? Sigue haciendo falta una biografía de Eulalia. En realidad, pocos estudios se han acercado a su vida desde una perspectiva, digamos, más integral, que presente una imagen más real, ¿no? De ella con virtudes y defectos. Es innegable que Eulalia fue sin duda una mujer excepcional. Su vida se aparta en realidad de la gran mayoría de las mujeres de aquella época, pero a la vez es representativa del recorrido de muchas mujeres del siglo XX y de la vida social, cultural y política de México de aquella época, ¿no? Logró, digamos, aprovechar muy bien muchos de los beneficios que ya eran una realidad para las mujeres en ese siglo. Para esta conferencia me gustaría revisar apenas algunas facetas de la vida de Eulalia Guzmán que han sido poco consideradas, específicamente su trayectoria como maestra, hablar un poco de su eh, vida también como funcionaria y de su trabajo a favor de las mujeres, ¿no? Si bien voy a hablar un poco de su trayectoria como arqueóloga, no me voy a enfocar solo en esa parte de su vida porque considero que es la que más se ha trabajado y la que se recuerda siempre de ella, ¿no? Aunque sí voy a tratar de revisarla dentro de un contexto más amplio de la entrada de las mujeres a una actividad que hasta ese momento era completamente masculina, ¿no? Que es la arqueología. Pero antes me gustaría platicar un poco cómo llegué a la vida de Eulalia, porque en realidad la biografía no es una de mis principales líneas de investigación, ¿no? Mi encuentro con ella fue bastante eh, azarosa, ¿no? Se podría decir que me la topé revisando artículos que habían sido publicados en la revista Alarma sobre prostitución. En ese momento yo me encontraba trabajando un libro sobre prostitución y lenocismo en México, siglos XIX y XX, y había decidido revisar el contenido de una revista que ciertamente es muy polémica, amarillista, pero que es muy útil para el análisis de la prostitución. Y bueno, entre las noticias de muertos descuartizados, mujeres raptadas, etcétera, apareció un artículo que daba cuenta de cómo tres destacadas personalidades femeninas, la doctora Esther Chapa, la profesora Adelina Sendejas y la arqueóloga Eulalia Guzmán, se habían reunido para iniciar una campaña contra el comercio y la explotación de la mujer, la trata de blancas y demás delitos conexos, ¿no? La cual tenía como objetivo, decía la nota, lograr, cito, una auténtica protección a la mujer mexicana. En realidad se trataba de una reunión que habían tenido con los procuradores para entregarle, en su calidad de mujeres preocupadas por otras mujeres, un escrito en el cual pedían que se hiciera cumplir el convenio de Naciones Unidas para combatir la prostitución, que se realizaran reformas a los códigos para que la mujer recibiera una protección más efectiva y que se exigiera a los procuradores de todos los estados que también combatieran la prostitución, ¿no? La nota incluye incluso una entrevista con Esther Chapa, a quien identifican, bueno, claramente como una de las mujeres que se esforzaron por conseguir el derecho al voto.
Y en esa entrevista ella señala cómo la iniciativa de realizar esta reunión con los procuradores había salido justamente de Eulalia Guzmán, ¿no? Entonces fue un poco de esta manera como surgió primero mi interés por las tres que habían participado en esa reunión, pero fundamentalmente por Eulalia Guzmán, que era quien la había propuesto, ¿no? Entonces empecé a buscar información sobre ellas y encontré que a diferencia de Chapa y de Cendejas, había muy poca información sobre Eulalia Guzmán y casi toda hacía referencia a su vida como arqueóloga, ¿no? Entonces, la primera pregunta que surgió ahí es qué hacía una arqueóloga en una reunión de procuradores discutiendo el tema de la explotación de las mujeres y de la trata. Y claro, si nos quedamos con esa faceta de Eulalia Guzmán únicamente como arqueóloga, esto no se puede entender, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de revisar otras facetas de su vida y el interés por descubrir quién era. Yo quería saber quién era Eulalia Guzmán, qué había hecho, cómo es que se encontraba con una médica y una profesora discutiendo en 1964 sobre prostitución y cómo es que había tomado la iniciativa de proponer medidas protectoras para las mujeres, ¿no? Afortunadamente para entonces ya se podía consultar la documentación de su archivo que había sido depositado en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, documentación que complementé con su expediente del archivo de la Secretaría de Educación Pública y su expediente como veterana del archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues Eulalia, como muchas mujeres y muchas maestras, participó también en la revolución, ¿no? Con ello realicé apenas un artículo que fue publicado en ese maravilloso libro coordinado por Ana Lau Jaiben y Elsie MacPhail, titulado Rupturas y Continuidades, Historia y Biografía de Mujeres. Es de este artículo que proviene la información que voy a dar ahora, ¿no? Entonces, bueno, Eulalia nació en el poblado de San Pedro Piedragorda, Zacatecas, un 12 de febrero de 1890. Sin embargo, solo permaneció unos años en ese poblado porque su padre, el señor Julio Guzmán, y su madre, la señora Antonia Barrón de Guzmán, decidieron trasladarse a la Ciudad de México en 1898. De esta manera, Eulalia se separó a muy temprana edad de su tierra natal, ¿no? Entonces, eh, probablemente pasar de un ambiente campirano a uno citadino debió haber sido un proceso difícil, ¿no? Pero Eulalia pues tuvo que acostumbrarse rápidamente a la capital y a la edad de 8 años ya estaba en la escuela primaria elemental número 68, en donde empezó a desarrollar una de sus grandes pasiones, que es el estudio, ¿no? Eulalia fue una devota y apasionada estudiante y demostró desde muy pequeña grandes aptitudes que la llevaron a obtener el primer premio, ¿no? Por su aplicación y saber en el cuarto año de la escuela elemental. Esa misma pasión, dedicación y esfuerzo, pues la llevó a los 14 años a entrar a la Escuela Nacional de Profesoras. Ahí solicitó el apoyo económico de Porfirio Díaz a través de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública y presentó una constancia de sus calificaciones. em, a ver si la puedo mostrar. Aquí está el certificado. Y bueno, la Secretaría consideró, eh, no, ese no es. Creo que esa fotografía no la puse. Bueno, la Secretaría consideró que Eulalia pues era una alumna de buen comportamiento, destacada, aplicada, por lo cual se le otorgó la beca, ¿no? Esto no es un hecho extraordinario, ya han señalado varias autoras que, bueno, el magisterio y la petición de becas fue un camino común que recorrieron muchas mujeres en el siglo XX para estudiar y tener una profesión, ¿no? Las médicas y las abogadas empezaban a abrirse camino, pero en realidad eran pocas, entre otras cosas, bueno, porque tales profesiones eran caras y conllevaban cierto escarnio social, ¿no? El magisterio, en cambio, era una ocupación
mucho más aceptada para las mujeres, especialmente para aquellas que querían adquirir educación y un salario relativamente estable en una época en la que se esperaba que las mujeres se quedaran en el espacio público y se ocuparan de las labores del hogar, ¿no? Durante mucho tiempo fue, de hecho, la única alternativa profesional que tuvieron muchas, entre otras cosas porque no estaba lejos de los estereotipos y del ideal de mujer que se esperaba de aquella época, ¿no? Desde hacía tiempo se había aceptado que uno de los principales papeles de las mujeres era el de educadoras, y no solo de los propios hijos, sino también de los hijos de la nación, digamos, ¿no? Entonces, la inclusión de las mujeres en el magisterio se basó en la idea de que era una extensión de sus labores femeninas y de sus cualidades maternas. Pero bueno, estudiar en la normal en aquella época implicaba aprender nuevas destrezas y habilidades de abstracción, someterse a la disciplina escolar, tener un lenguaje especializado de carácter pedagógico, poseer una formación intelectual, humanística y artística, y mejorar sus relaciones sociales en grupos familiares, laborales y comunitarios, ¿no? Y bueno, a todo ello se consagró la jovencísima Eulalia que vemos en la siguiente foto. A ver, aquí está, sí, no, la anterior. Que vemos en esta foto, ¿no? Viendo esta fotografía nos sorprendemos ante la juventud y vitalidad, ¿no? Un rostro muy fresco, muy diferente al de la Eulalia de la década de 1950, de la primera fotografía que vimos. eh, la tez morena, la mirada firme, decidida, ¿no? El cabello largo y un vestido porfiriano de cuello alto, muy propio de una señorita de aquella época. Esta fotografía, que creo que es una de las más conocidas de Eulalia, se utilizó también para realizar un timbre, ¿no? Que en conmemoración del Día del Maestro en el año del 2005, que es el que vemos también a la derecha. Y bueno, lo que resalta de esta fotografía es, bueno, esos anteojos, evidencia de un padecimiento médico permanente. Casi todas las fotografías que tengo de Eulalia son usando lentes, pero también de su vocación de estudiosa e intelectual, ¿no? En la normal el desempeño de Eulalia fue ejemplar y el 30 de mayo de 1909 recibió un diploma por su aplicación y saber al terminar el quinto año, y ese mismo año presentó su examen profesional en el salón de actos para obtener el título profesional. Con ello, se le abrió a Eulalia un mundo de posibilidades que probablemente no imaginó en ese momento, una larga carrera y una bastante prolífica vida intelectual de casi 60 años, ¿no? Desde 1909 había empezado a prestar sus servicios en diversas escuelas primarias. Sin embargo, cuando empezaba apenas a ejercer su profesión, el presidente Venustiano Carranza la comisionó junto con otros profesores para hacer una especialidad en escuelas y universidades de Boston. Entonces, Eulalia se fue a Estados Unidos y ahí fue capacitada en el conocimiento de aritmética, álgebra y geografía. Seguramente ahí también perfeccionó el inglés que le sería de tanta utilidad en sus futuros viajes, ¿no? En realidad la estancia en Estados Unidos la marcó de manera significativa y marcó el ejercicio de su profesión, ¿no? A partir de ahí, Eulalia comenzó un camino ascendente que la llevó a ocupar cargos de gran responsabilidad y dirección dentro del ámbito educativo. Asimismo, esta experiencia fue nodal para extender sus fronteras y cambiar la perspectiva sobre su propio país, también la perspectiva de la educación y el papel de esta en la construcción de un mundo más justo, ¿no?
En Estados Unidos conoció además a múltiples personalidades con las cuales se escribió y contactó en momentos claves para llevar a cabo proyectos educativos. Posteriormente, podríamos decir que esa fue la primera experiencia, ¿no?, que marcó su vida. Una segunda experiencia que también marcó de manera fundamental su trayectoria fue la estancia que realizó en el poblado de Bacum, en Sonora, en donde trabajó como maestra a su regreso de Estados Unidos como parte del grupo de maestros invitados por el general Plutarco Elías Calles para formar escuelas modelo con indígenas. Entonces ahí permaneció cerca de 2 años, eh, que por algunos de los escritos que hay en su archivo, ella consideró como de los más felices, ¿no?, que tuvo y más ricos en experiencia, ¿no? En ese poblado, durante el día cumplía con sus deberes oficiales en la escuela de niñas y en las noches se ocupaba de una escuela de adultos, yaquis y yoris. Y bueno, en ambas impartió clases tanto a indígenas como a mestizos, tratando, dice ella, de derrumbar viejos prejuicios y malquerencias que separan a ambos grupos raciales, ¿no? Desde mi perspectiva, yo creo que este fue un laboratorio perfecto para poner en práctica los conocimientos que ya había aprendido y para empezar su labor de investigadora de la cultura mexicana, ¿no? Eh, Luego, o más bien con un año en Estados Unidos y 1 y medio en el Valle del Yaqui, Eulalia regresa a la Ciudad de México a ocupar el puesto de catedrática en la Escuela Normal de Profesoras, en donde enseña metodología, matemáticas, historia patria e instrucción cívica. Em, a partir de la década de 1920, y ya Eulalia tenía más o menos 30 años de edad, su carrera da un salto, ¿no? Porque empieza a ocupar cargos de autoridad, más allá de que empieza a representar a México en diversos eventos. Fue comisionada para asistir a conferencias y congresos en Estados Unidos, en Suiza y Alemania, y para estudiar la organización técnica en diferentes centros escolares, para lo cual visita escuelas experimentales en Bélgica, en Suiza y en Alemania, ¿no? Entonces, quizá uno de los puestos más importantes que ocupó fue el de directora de la campaña contra el analfabetismo, porque ahí trató de aplicar todo lo que había visto y aprendido en México y en el extranjero. De hecho, ensayó múltiples métodos para que la población aprendiera rápidamente a leer y a escribir. Y al lado de Luz Vera, que en ese entonces era maestra misionaria, elaboró, por ejemplo, diversas lecciones para adultos que se pusieron en práctica en Puebla y asimismo publicó un libro dirigido a profesores en el cual discutía los métodos experimentales y los principios de la educación progresiva. Posteriormente fue comisionada para hacer un estudio colectivo sobre la escuela primaria en México y nombrada inspectora de escuelas primarias en 1925. Lo que interesa destacar aquí, en todo caso, es que se mantuvo constante en el camino de la enseñanza, pero así como nunca dejó de enseñar, tampoco dejó de aprender. Aquí vemos, ay, bueno, se me pasó esa. Este es el diploma que le dieron en el quinto año, cuando estaba en la normal. Aquí vemos un par de credenciales de la etapa en la que fue estudiante en la Universidad de Berlín. Son de 1928 y 1929. Ella misma señala, por mi carácter de estudiante, fui invitada a gozar una de las becas que la Fundación Alejandro de Humboldt de Berlín ofrecía a estudiantes extranjeros para estudiar en las universidades alemanas.
La beca se renovó 2 veces, lo que le permitió permanecer 3 años, 3 semestres en la Universidad de Berlín y 3 semestres en la Universidad de Jena, estudiando ciencia de la educación. Y estando en Europa, viajó a Constantinopla y a Grecia, y ello probablemente la llevó a interesarse más por la arqueología, ¿no? A su regreso a México, empezó ya de manera formal a estudiar arqueología y etnografía en la Universidad Nacional Autónoma de México, abriendo otro camino para la ya entonces no tan joven Eulalia, ¿no? Que, bueno, a partir de entonces empezó a combinar su vida en el magisterio con el trabajo, el compromiso y la investigación arqueológica, etnográfica e histórica. En un escrito en el que ella está reflexionando sobre cómo entró al campo de la arqueología y la etnografía, llega a realizar esta reflexión que me parece muy interesante porque creo que resume muy bien su manera de pensar y la voy a citar rápidamente. Dice, ella reflexiona, ¿por qué entré tan seriamente en el campo de la arqueología y la etnografía mexicana? Entre otros motivos, por la educación. Había estado en contacto con mexicanos nativos y mezclados, con ricos y pobres, en la ciudad y en el campo. Y esa variada experiencia me hizo sentir, desde los años de permanencia en Alemania, que mientras nosotros los mexicanos no nos entendamos a nosotros mismos y seamos ignorantes de nuestro complejo pasado, que es la raíz de nuestro complejo presente con todos sus problemas y luchas, continuaremos caminando a tientas tratando de encontrar el recto camino para nuestra educación y nuestro mejoramiento. Continuaremos viendo demasiado al exterior en vez de volver los ojos hacia nuestros propios caminos, nacidos de la comprensión inteligente de nuestras fuentes espirituales y nuestras formas de vida, de nuestras condiciones y complejidades morales y sociales. Entonces, es en realidad un párrafo bien interesante porque me parece que refleja este vínculo perfecto, ¿no? Entre su pasión por la enseñanza, su pasión por el aprendizaje, que en combinación con su compromiso por los pueblos indígenas, su preocupación por el racismo y el analfabetismo y su interés por la historia antigua, acabaron de definir por completo su profesión, ¿no? Entonces, tanto la arqueología como la antropología se habían empezado a consolidar como profesiones en México y a ellas se acercaron varias mujeres, bueno, entre las que se encontraba Eulalia Guzmán. Su primer acercamiento en realidad se da en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí Eulalia conoce y toma clase con Franz Boas, con Antonio Caso, con Alfonso Caso, entre otros. Y de manera particular, Alfonso Caso la va a invitar a participar en una de las expediciones más importantes de la historia de la arqueología, que es la de Monte Albán, en Oaxaca. Aquí tenemos algunas fotos de esta expedición. En la parte de abajo se puede ver a Juan Valenzuela, uno de los ayudantes de Caso, y a María Lombardo, su esposa, que sin ser arqueóloga participó también en el trabajo, ¿no? En esta otra vemos ya a todo el equipo y aquí ya aparece Eulalia en un vestido blanco. Si la pueden ver, está más o menos en medio. Y esta estancia en realidad fue muy importante para Eulalia. Ella señala en un escrito, la cito, se descubrieron edificios y tumbas y después de 2 años de trabajo disciplinado y emocionante, la tumba 7 entregó a la ciencia el tesoro arqueológico más grande en joyas y obras de arte que se haya descubierto en América. Entonces, bueno, por estas palabras se nota pues el gran entusiasmo que le causó el descubrimiento y el trabajo en Oaxaca.
Pero bueno, el trabajo terminó, su participación terminó quizá un poco más rápido de lo que ella esperaba. Tuvo que regresar a la Ciudad de México porque estaba de permiso, y a su regreso fue nombrada subjefa de enseñanza primaria y normal en 1923. Pero bueno, no abandonó esta nueva pasión, digamos, y al año siguiente ya va ocupando el puesto de directora del Departamento de Arqueología, que era un puesto que había ocupado el mismo Alfonso Caso, ¿no? Posteriormente, unos años después, empezaría a viajar a una parte de Europa. Eulalia estuvo en Austria, en Dinamarca, en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra e Italia, y también viajó a Estados Unidos como comisionada para estudiar piezas arqueológicas e históricas mexicanas en diversos museos y bibliotecas. De hecho, esta labor se prolongó durante más o menos 4 años, de 1936 a 1940, y fue un poco el puente, digamos, para presentarse como representante de México en congresos de ciencias antropológicas y etnográficas, en el Cairo, por ejemplo, en 1937, en Copenhague en 1938, en Berlín en el 39, y se presentó también en uno de Historia del Arte en Londres en 1939. De hecho, la década de 1930 y gran parte de la década de 1940 fueron de muchos viajes para Eulalia, no solo al extranjero, sino también dentro del mismo país. Y quizá por ello no pudo titularse de la carrera de arqueología, sino hasta 1945. Este es el título de arqueóloga expedido por la SEP, eh, del del 17 de agosto de 1945. Y bueno, aquí ya Eulalia tenía 55 años, ¿no? Como en muchos casos, el camino de Eulalia comenzó por la parte práctica para posteriormente formalizar sus estudios. El camino de la arqueología fue un camino sinuoso, tuvo que enfrentar muchos prejuicios. Como bien ha señalado Carmen Ruiz Martínez, la imagen de una mujer excavando el suelo de la nación era sumamente transgresora, ¿no? El simple roce del cuerpo de las mujeres con la tierra causaba una gran molestia. Mucho más dedicar la vida al estudio, viajar sola, enfrentar a los colegas masculinos, rebatir sus ideas. Muchas puertas se cerraron dentro de este camino para Eulalia, y mantuvo una constante lucha por el pago de su salario cuando estuvo realizando el trabajo en Europa, ¿no? De recabar fuentes, de estudiar las piezas arqueológicas e históricas. Ella manda cartas diciendo que no tiene dinero suficiente para sacar copias, por ejemplo, ¿no? Y que está poniendo de su propio bolsillo para hacerlo. También se queja porque no tienen las mismas condiciones que sus colegas varones, ¿no? Se entera por ahí que uno de ellos tiene una cámara Leica, y manda una carta diciendo que pues a ella también le gustaría tener una. Esta, por supuesto, no fue una situación particular de Eulalia, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en ese momento las mujeres empezaban apenas a incursionar en esta profesión, y muchas de ellas tenían algún tipo de relación con arqueólogos varones, ya sea que fueran sus parientes o sus esposos. De hecho, algunas de ellas pudieron realizar misiones arqueológicas y hacer expediciones internacionales precisamente porque iban como acompañantes de los mismos. Este, Algunas de las primeras arqueólogas también que empezaron a trabajar en México eran extranjeras. Solo por mencionar algunos nombres de las muchas, ¿no? que hubo. Estaba Celia Nuttall, Tatiana Proskuriakov, Dorothy Hughes, Adela Breton, bueno, entre otras. Muchas de ellas también empezaron realizando trabajo de gabinete, dibujando o clasificando piezas y materiales, es decir, sin salir a campo, ¿no? Y bueno, a diferencia de ellas, yo creo que una característica importante que justamente va a diferenciar a Eulalia
de este grupo es que ella no va a entrar ni adquirir reconocimiento público a partir de las relaciones, ya sea de parentesco o de afinidad que tuviera con algún arqueólogo famoso, ¿no? Digamos, sí fue alumna de Caso, pero la situación de estas otras arqueólogas es diferente, ¿no? Porque se vincularon a través de los esposos. Ella entra por su propio esfuerzo, interés y dedicación. Es asimismo una arqueóloga que, a diferencia de muchas, sí salió a campo, ¿no? No obstante todos los prejuicios que existían y no obstante su edad. Además, aquí es importante señalar que además del trabajo que realizó en Oaxaca con Caso, estuvo también en Morelos, en Chiapas y en Ixcateopan, en Guerrero. En relación con este último lugar que dio, digamos, lugar al escándalo, ¿no? Que se dio mientras ella estuvo realizando trabajo ahí, es precisamente en 1949 que Eulalia es comisionada por el Instituto de Antropología e Historia para investigar la validez de los documentos que revelaban la existencia de la tumba de Cuauhtémoc, ¿no? Y bueno, para ello realiza en Guerrero, en Ixcateopan, toda una investigación integral, digamos, fotografía documentos, platica con la gente del pueblo, la organiza para llevar a cabo los trabajos, supervisa cada detalle de las excavaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que a diferencia de su papel de ayudante en las excavaciones de Oaxaca, en este caso era ella la que estaba a cargo y eso hace una diferencia importante en el trato que recibió una vez que se descubrió que la tumba no era de Cuauhtémoc, ¿no? Pues como bien señala Carmen Ruiz, Eulalia como ayudante de caso era aceptable, pero como protagonista de un hallazgo y líder de un equipo, pues ya no lo era tanto, ¿no? Según esta misma autora, fue precisamente este protagonismo femenino lo que o el que propició que una comisión de expertos evaluara su trabajo y que fuera sumamente criticada y desacreditada cuando las conclusiones cerradas dentro de la arqueología eran un hecho común, ¿no? Eulalia en realidad creyó que podía moverse como lo hacía en el campo pedagógico, en el cual era una figura sumamente destacada y de autoridad, ¿no? A la cual acudía el mismo secretario de Educación para pedirle opiniones, pero claro, ahí estamos hablando de un campo en el que las mujeres ocupaban tenían ya, digamos, toda una trayectoria y ocupaban un lugar importante. Sin embargo, en el campo de la arqueología, eh, este estaba sumamente masculinizado y era un espacio en el que las mujeres ocupaban un lugar subordinado. Entonces, no por nada, la comisión encargada de evaluarla estuvo compuesta enteramente por varones que se encargaron de poner a prueba su trabajo y su capacidad, no obstante que ella nunca estuvo sola en los trabajos realizados ni en las afirmaciones que llegó a realizar. Eulalia trabajó con todo un equipo y de manera particular con dos arqueólogos que, sin embargo, no recibieron las mismas críticas, atención ni fueron desacreditados como ella, ¿no? Ciertamente la experiencia de Eulalia en la arqueología era mucho menor, ¿no? Se encontraba presionada tanto por el gobernador como por la población y, bueno, muchos actores sin la preparación adecuada intervinieron, eso es innegable, pero tampoco se puede negar que elementos como su género, clase y edad contribuyeron para desacreditar su liderazgo. Un liderazgo que, sin embargo, en otros espacios más femeninos afloró completamente, ¿no? Con todo, después de los descubrimientos y pese a la polémica generada, Eulalia continuó con sus labores y bueno, ni el escándalo ni la descalificación que quebrantaron sus deseos de continuar con la historia y la arqueología y ya con más de 60 años viajó a China, viajó a zonas arqueológicas del Mediterráneo, más allá de que permaneció como encargada de los archivos históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia hasta la década de 1970, más o menos hasta que se jubila, ¿no?
Ahora bien, una faceta que se conoce poco y que corre, digamos, de manera paralela a esta otra de su vida profesional, y que a mí en lo particular me resulta muy interesante porque da cuenta de las grandes capacidades que tenía esta mujer, es su trabajo a favor de las mujeres, ¿no? Eulalia fue una mujer que transgredió por completo las normas morales y los estereotipos de género del siglo XX, ¿no? No se casó, no tuvo hijos, destacó en numerosas labores, encabezó puestos de gran importancia. Digamos, si de modernidad se trata, Eulalia fue una mujer modernísima que viajó sola, estudió en lugares prestigiosos, tuvo a su cargo hombres y mujeres que le ayudaron a lograr sus objetivos o al menos a ponerlos en marcha. Fue una persona pública con una imagen, digamos, fuera de todo lo esperado, ¿no? Si ustedes observan estas fotografías, no era precisamente femenina, prácticamente no usaba maquillaje, su vestimenta era muy sencilla, sus facciones eran duras, ¿no? Su rostro casi siempre en las fotografías es serio, incluso severo. Parece ser que en el trabajo también era muy estricta, bueno, y no era para menos, ya que siempre tuvo muchas responsabilidades y llegó a ocupar puestos de mando que implicaban rendir cuentas ante sus superiores, ¿no? Pero por otro lado, algunos documentos permiten ver que también era una persona muy amable con la gente de los pueblos, incluso bromista e irónica con sus amigos y amigas. Y bueno, en una carta que escribe Alfonso Caso en 1938 desde Europa, en el cual está, bueno, dando cuenta de los descubrimientos y de las cosas que va encontrando, ahí podemos ver, por ejemplo, a una Eulalia un poco relajada, que, bueno, sin el menor miramiento de lo que pudiera pensar su maestro, incluye una nota para su esposa y se dirige a ella señalando, la voy a citar. Señora Caso, en Roma me volví muy santa, no salía yo del Vaticano y de los conventos y de las propagandas fides, y de tan santa, ya mero me quedaba con las monjas o los monjes se venían conmigo, que es lo mismo, y en estos tiempos socialistas, qué escándalo. Entonces, fue sin duda una mujer sociable que podía llegarle a caer bien a mucha gente. En otra carta que escribiera a su amiga Concha, esta señalaría, la voy a citar también. Todos los amigos que la conocieron me preguntan por usted muy a menudo y me dicen, no se olvide de invitarme a su casa siempre que tenga una Eulalia Guzmán. Ya ve que ha dejado gratísimos recuerdos. Entonces, bueno, con toda seguridad fue una pues gran conversadora, hablaba varios idiomas, atrapaba seguramente fácilmente la atención y lograba seducir con sus anécdotas y peripecias de sus viajes, su detallado conocimiento sobre la cultura mexicana y su interés por llevar a cabo proyectos educativos y de mejora social. Es una era una mujer, que se salía de lo tradicional y que precisamente por eso, es sumamente interesante, ¿no? A Eulalia pareciera que no le pesó la soltería, por el contrario, ¿no? La aprovechó haciendo lo que quería, moviéndose, estableciendo relaciones. Aunque muchas mujeres lograban cada vez más cosas, ¿no? En el siglo XX, difícilmente hacían la vida familiar completamente a un lado para dedicarse de lleno a su vida profesional. Eulalia lo hizo. Dedicó su vida entera a la docencia, al estudio, al trabajo, al aprendizaje de diferentes lenguas, a la gestión, al internacionalismo, a las relaciones con muchos intelectuales del siglo XX. Conoció, conversó, incluso dirimió asuntos, eh,
mantuvo relaciones intelectuales con personajes como José Vasconcelos, David Alfaro Siqueiros, Alfonso Reyes, Diego Rivera, Carlos Pellicer, Antonio Castro Leal, digamos, por mencionar solo algunos, ¿no? Ella, como pocas, yo creo que encaró los aires de su tiempo, ¿no? Un tiempo en el cual se empezaban ya a reflejar los cambios derivados de las luchas feministas que habían empezado desde principios de siglo y que son luchas en las cuales también participó de manera paralela a todas sus ocupaciones profesionales, ¿no? Desde principios del siglo XX, al involucrarse en el movimiento maderista, Eulalia fundó una escuela dirigida específicamente a mujeres, la Escuela de Capacitación Femenina, en la cual se brindaban conocimientos elementales a las mujeres que se inscribían, se les trataba de politizar y bueno, se les remarcaba la importancia que las mujeres tendrían en la sociedad mexicana, en la sociedad mexicana que se estaba formando. Posteriormente, aún siendo estudiante de la normal, ella y su amiga María Arias Bernal, junto con Hermila Galindo, Luz Vera y otras mujeres, participaron en la agrupación Admiradoras de Juárez, en la que trataron de promover la emancipación política a través de la obtención del derecho al voto, ¿no? Su vínculo con la lucha por el derecho al voto, de hecho, persistió pese a sus múltiples ocupaciones y viajes, ¿no? Que no, en realidad no le permitieron realizar tantas actividades como ella hubiera querido. Sin embargo, su capacidad para relacionarse le permitió formar y mantener redes de amistad, de profesionalismo, eh, con maestras que al igual que ella estaban preocupadas por la educación y en particular por la educación de las mujeres, con otras profesionistas como Esther Chapa o como Adelina Sendejas, así como con otras estudiosas y mujeres educadas en general, ¿no? Sobre todo de la Asociación de Mujeres Universitarias, que o bien estaban cerca del feminismo o estaban directamente involucradas en el feminismo, ¿no? Y con las cuales compartió pues conocimientos, ideales, intereses, preocupaciones, etcétera. A Eulalia le tocó participar, de hecho, en muchas actividades dentro del feminismo, muchas actividades a favor de las mujeres. Sin embargo, yo creo que su participación más notable, o por lo menos la más visible, fue dentro del Congreso Panamericano de Mujeres, que se llevó a cabo en Baltimore en 1923 y al cual fue enviada en representación del Consejo Feminista Mexicano y del Departamento de Educación Pública, junto con Elena Torres, Luz Vera, Juliana Abad Ruiz Sánchez, Aurora Herrera, Luisa Garza, María Rentería y la señora MG de Conde de Ávila, que vemos en esta fotocopia, perdón, fue lo único que pude conseguir. En la parte de abajo se ve la fotografía de la señorita Eulalia Guzmán, ¿no? Junto a Julia Nava. Para entonces, bueno, Eulalia ya tenía un buen conocimiento de la realidad norteamericana y tenía amistad con muchas mujeres norteamericanas y mexicanas que vivían en Estados Unidos. Y bueno, una de ellas fue Concha James, que fue estudiosa de las condiciones de los trabajadores hispanos en Norteamérica, con quien compartía el interés por el establecimiento de centros populares en los barrios pobres de México y quien justo un mes antes del Congreso de Baltimore le había escrito informándole, entre otras cosas, que su artículo sobre las actividades de las mujeres mexicanas iba a ser publicado en la prensa, ¿no? Seguramente como un primer avance de lo que presentaría en el Congreso de Baltimore. En este Congreso se discutieron temas previamente establecidos que fueron repartidos entre las delegadas y de los cuales a Eulalia le tocó hablar sobre la educación en México. Entonces habló sobre el papel de la Secretaría de Educación Pública, de la instalación de bibliotecas en todo el país, de los misioneros, del analfabetismo, pero también del establecimiento de escuelas de enseñanza industrial y doméstica para mujeres.
y bueno, de las mujeres notables del país, ¿no? En el informe que preparó justamente Nava, ella llegó a señalar, la cito, la señorita Guzmán se distinguió tanto en su discurso que fue designada para hablar el día del gran banquete que se ofreció a las delegadas panamericanas y en el que solo tomaron participación las delegadas de Cuba, Emma López Sena, de Chile, señorita Mandujano, y de México, la señorita Eulalia Guzmán. Entonces, como en el caso de la etnografía y la arqueología, Eulalia entró al feminismo por la educación y se mantuvo realizando actividades a favor de la educación de las mujeres y de las mujeres en general a través de algunas asociaciones en las cuales fue presidenta, como por ejemplo la Asociación de Universitarias Mexicanas y el Servicio Civil Femenino de Defensa, que era esta última era una asociación muy particular porque promovía la educación o la preparación militar de las mujeres, a la vez que las impulsaba a realizar labores de servicio social, ¿no? Y bueno, asimismo participó en la agrupación internacional de clubes de mujeres profesionistas y de negocios llamada Altrusa, que se dedicaba específicamente a hacer labores altruistas. Y en un sentido opuesto, asociaciones como la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la Asociación Cristiana Femenina, la Alianza de Mujeres de México y la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas llegaron a pedirle su apoyo o a involucrarla en sus actividades, ¿no? Entonces, bueno, su constancia en el feminismo la llevó a seguir en contacto con viejas amigas, ¿no? Como decía Esther Chapa y Adelina Cendejas, con quienes asiste en 1964 a esta reunión de procuradores, ¿no? Es decir, si entendemos esta otra faceta de Eulalia, ¿no? Relacionada con su labor a favor de las mujeres, podemos entonces entender cómo se da esa reunión en 1964 y cómo está participando eh, en un tema que además había sido discutido en el Congreso de Baltimore, que es el tema de la prostitución y de la trata de blancas, y la vemos completamente involucrada, ¿no? Con una constancia y una coherencia inigualables en esta otra faceta de su vida, que sin duda debería de ser una de las que más debería destacar, ¿no? Entonces, bueno, sería imposible aquí dar cuenta de todas sus actividades, por lo cual me gustaría únicamente terminar señalando, porque creo que ya me pasé mucho el tiempo, que si bien ella siempre aspiró a obtener el grado de doctora, sus múltiples compromisos y viajes se lo impidieron, ¿no? Sin embargo, nunca cesó de estudiar y de fluctuar entre varios caminos, y esa es una de las características más importantes de ella y de la generación, ¿no? De estas mujeres que estaban en varias vías, ¿no? Por un lado están sus actividades dentro de la docencia, dentro de las cuales llevaría a cabo múltiples proyectos, ya no me doy tiempo a hablar, por ejemplo, del proyecto con Disney, ¿no? En la lucha contra el analfabetismo, que también es un episodio interesante de su vida. Por otro lado está su labor dentro de la arqueología y la historia. Gracias a ella, muchos documentos que se encontraban en el extranjero fueron conocidos. Y bueno, finalmente esta etapa de compromiso y de trabajo a favor de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esta hiperactividad de ella se redujo a partir de su jubilación y bueno, Eulalia fallece finalmente ya con más de 80 años el 1 de enero de 1985. Entonces, bueno, con esto concluiría la conferencia y agradezco mucho la paciencia y el tiempo que me otorgaron para hablar de doña Eulalia. Gracias. Muchas gracias, doctora Fabiola Bailón. Y pues sí, un gran personaje, Eulalia Guzmán Barrón, una mujer muy interesante y pues una gran feminista con sus acciones, ¿verdad? En una época que todavía nos costaba mucho trabajo. Bueno, pues le voy a compartir algunos de los
de lo que nos ha escrito los escuchas. Dice Verónica Briceño, ¿existe alguna información que relacione a Eulalia Guzmán y otra contemporánea suya de nombre Isabel Ramírez? Por lo poco que yo revisé, que en realidad no pude revisar toda la documentación existente en la Biblioteca de Antropología e Historia, no recuerdo haber visto ese nombre. Pero claro, existe un montón de documentos que todavía no han sido revisados y podría existir algún vínculo si es que esta otra persona estaba cerca de las actividades que ella realizaba, ¿no? En esa época, sobre todo si estaban dentro del magisterio, había mucho vínculo entre las maestras, había mucha relación entre quienes estaban interesadas por temas educativos y temas relacionados con las mujeres, y otro vínculo que establecieron fue a través de la política, ¿no? Cuando formaron parte de clubes, etcétera. Entonces, sería cuestión de revisarlo. Yo no tengo datos, ¿no? sobre ese vínculo. Ok, muchas gracias. Mari Castro, un tema por demás interesante, dice. Lisette Mote, buen día. Es increíble y lamentable que estas maravillosas mujeres no se mencionen en los libros de texto de educación básica. Creo que estamos de Sí, acuerdo. exacto. Pati Herrera, por ser mujer no le dieron el reconocimiento a tan gran descubrimiento. Hermila Pizaña, interesante presentación, gracias. Miguel Ramírez Elías, gracias por difundir la vida y la obra de Eulalia Guzmán, muy interesante conferencia. Gaby Castillo, gracias por esta conferencia llena de anécdotas y escritos. Me está gustando mucho, pues nos acerca de manera amena y la vida de esta interesante mujer. Saludos. Verónica Antonieta Díaz Guzmán, excelente presentación, gracias. Y Zaida de Leo, qué hermosa charla, comenta. Pues son los mensajes que le están poniendo ahí a través de las redes sociales. Pues sí, es una mujer muy, muy interesante. ¿Le gustaría hacer algún comentario adicional, doctora Fabiola? No, es simplemente decir que Eulalia tiene más facetas, ¿no? Eh, Desafortunadamente ya no tuve más tiempo de revisar todo lo que había en el archivo. Eh, en el artículo que publiqué en este libro de Ana Lau, dirigido por Ana Lau y Elsie McPhail, hablo también del proyecto con Disney, que fue muy interesante, ¿no? En el cual también Eulalia se lleva pues una sorpresa, ¿no? Frente al rechazo de la propuesta que ella estaba haciendo, ¿no? Porque se consideraba dentro de ese proyecto la voz de los profesores locales frente a los deseos que en ese momento tenía el equipo de Disney para terminar con el analfabetismo, ¿no? Y bueno, otros objetivos que tenía implícitos en ese proyecto. Uh, y bueno, hay muchos elementos más de estas pequeñas acciones que realiza con las mujeres que necesitan investigación también, ¿no? Su vínculo, por ejemplo, o el papel que tiene en esta asociación que les decía, que preparaba a las mujeres en educación militar, ¿no? Que a mí también me parece una faceta bien interesante de Eulalia y de cómo se vincula con estas mujeres, algunas de las cuales eran universitarias, ¿no? Específicamente de la Universidad Nacional Autónoma. Y por otro lado está toda esta faceta, ¿no? De su pertenencia a la Asociación de Universitarias Mexicanas que también se tiene que revisar. Es decir, hay mucha información. En realidad falta una buena biografía de Eulalia Guzmán que considere más a profundidad
todas estas actividades y todas estas facetas, todas las relaciones que mantuvo con diversos personajes. Habría que revisar también todo lo que estuvo haciendo en Europa, ¿no? Todos los documentos y las piezas que descubrió, las relaciones que mantuvo, ¿no? En ese lugar, etcétera. Entonces creo que falta mucho por decir y por descubrir de este personaje que sin duda es muy interesante. Nos están preguntando también aquí Ana Mellado, que ella está en Murcia, también una gran mujer investigadora, escritora, dice una conferencia estupenda y pregunta, ¿viajó Eulalia a España? ¿Sabes si compartió proyectos pedagógicos con maestras españolas? Hasta donde tengo noticia por lo revisado o por lo que yo revisé en su archivo, no tengo registrada España como uno de los lugares a los cuales haya ido a realizar proyectos o investigación. Entonces, pero insisto, habría que revisar más su archivo y a lo mejor por ahí sale algo más, no sé. Okay. Y José Luis Acevedo dice, ¿qué nos puede decir sobre el origen familiar? Sabemos que nació en San Pedro Piedra Gorda, pero ¿cuándo se traslada a la Ciudad de México? Lo mencioné al principio de la conferencia, se traslada cuando ella tiene más o menos 8 años de edad. eh, Permanece en realidad ella muy poco tiempo en el poblado de origen de sus padres. Eh, Mencioné muy poco también la relación que tiene con su hermana Petra, con la cual, o a la cual escribe frecuentemente cuando ella está en Europa. Eh, Tengo poca información en realidad sobre pues, la vida familiar, que sería también otra, otra línea que se puede explorar mucho más, realizar incluso entrevistas a gente cercana o a familiares que puedan dar cuenta de mucho más de esta faceta, ¿no? De Eulalia más, de la vida más familiar de Eulalia. Mira, aquí, bueno, algo muy interesante, escribe aquí en el chat Malú Ortiz. Buenas tardes, mi esposo es familiar de Eulalia. Ah, qué maravilla. Sí, por ahí me he encontrado, además, como era una mujer que se movía por muchos ámbitos, mucha gente que la conoció. Entonces, pues ahí falta toda una investigación para ubicar, ¿no? A toda esa gente que la conoció recientemente por Facebook, que fue una cosa muy chistosa. Me contactó también una persona que fue cercana, ¿no? Que es familiar de Eulalia. Entonces, sin duda todavía hay todo un campo de estudio. Dice, bueno, Claudia pone buenas tardes a todos. Hay un portal donde se pueda consultar la biografía de Eulalia Guzmán y pregunta Mercy Flores, ay, no está bien el nombre. ¿Cuáles eran sus orígenes indígenas? No sé si haya un portal, supongo que el Museo de la Mujer tendrá alguna semblanza de Eulalia. Eh, Supongo que buscando en Google se podrán encontrar algunos sitios donde hay algunos datos. Generalmente son los más básicos de ella, ¿no? Insisto, no hay todavía una biografía completa hecha. Eh, y bueno, el artículo que yo publiqué no está en redes, o probablemente sí, porque el libro se se hizo accesible a todo el público y hay una versión electrónica, entonces si lo buscan por ahí, a lo mejor lo pueden encontrar fácilmente. Y con respecto a sus orígenes indígenas, no tengo información. Habría que revisar si sus padres pertenecían a un grupo étnico en específico. La verdad es que no, esa es otra parte que habría que analizar y que descubrir, ¿no? No tengo información sobre eso.
Bueno, nos pregunta Edwin Alcántara, dice, bella e interesante conferencia. Muchas gracias, doctora Bailón. ¿Cuál es la contribución más notable de Eulalia Guzmán en la arqueología? ¿Y tenía relación con escritoras e intelectuales de su tiempo? Eh, si pudiésemos eh, hablar de la contribución más importante, yo creo que tendría que ver con todos los catálogos y todos los descubrimientos que hace de piezas y de documentos en los viajes que realiza por toda Europa y por Estados Unidos, ¿no? Como señalé en la conferencia, muchos documentos no hubiesen sido quizá, o quizá hubiesen sido mucho más tarde descubiertos, pero ella tiene una gran contribución en eso, ¿no? Todavía hace falta también un estudio más a profundidad de su contribución en los descubrimientos de la tumba 7, ¿no? En su trabajo con Alfonso Caso, que básicamente se atribuye pues a Alfonso Caso, pero ella participó en ese proyecto, ¿no? Eso con respecto al primer asunto. Y el segundo, ¿qué era? Que se me fue, perdón. Si tenía relación con escritores Tenía relación intelectuales. sí, con muchísimos intelectuales, escritores, gente que estaba en la función pública. Si ustedes observan la primera foto que compartí, ahí se puede ver, a ver, regresando acá, ¿no? Bueno, aquí se puede ver su relación con pintores, ¿no? Con gente que estaba dentro del ambiente intelectual, ¿no? De aquella época, pero que también muchos estaban ocupando puestos importantes, ¿no? Dentro de la función, digamos, pública. Entonces, sí, esa es otra línea también apasionante que en algún momento me gustaría revisar, ¿no? Todas las relaciones que establece con todos los personajes importantes de aquella época, ¿no? Siqueiros, Pellicer, etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos en realidad. Bueno, y tenemos pues algunos más de felicitaciones y muy interesante. Muchas gracias la conferencia. Iracema Rendón pregunta, ¿cuál es el nombre del libro? El libro donde está el artículo se titula Rupturas y continuidades, historia y biografía de mujeres. Y fue editado por la UAM Xochimilco. Muy bien. Y bueno, Lisette dice, muy interesante la ponencia, mi bisabuela era su prima hermana. Tenemos a otra persona que también tiene relación con Eulalia. Es que esa faceta debe de ser muy interesante. Si en algún momento me da la vida, haré entrevistas a todas las, porque es que va a ser toda una odisea porque mucha gente la conoció, ¿no? Entonces. Pues muy bien, pues aquí ya no me mandaron más comentarios por parte del Museo de la Mujer. Entonces, si queremos, si podemos poner el diploma de la doctora, por favor, para darle lectura. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a Fabiola Bailón Vázquez por la conferencia Eulalia Guzmán Barrón, profesora arqueóloga y promotora de la educación de las mujeres. Lo firma nuestra querida doctora Patricia Galeana, la directora del Museo de la Mujer, quien es otra de las grandes mujeres de nuestro país. Pues le agradezco mucho, doctora Fabiola Bailón Vázquez, el haber impartido esta grandiosa conferencia dentro del Museo de la Mujer. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.